Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de ayer me compartieron una noticia que nos sirve para analizar y reflexionar una situación que hace mucho tiempo la hemos conocido por diversos mensajes como el tema de la marca de la bestia, el nuevo orden mundial y la marca de la bestia. Es una noticia que vamos a estar compartiendo y vamos a reflexionar sobre qué tan cerca estaría esto, qué significa todo esto de la marca de la bestia, o quizás ya estemos marcados y no nos hemos dado cuenta. Eso va a ser interesante analizarlo. Recuerdo que hacia el 2020, con todo el tema de la enfermedad global, cuando salió el antídoto, en muchas teorías por allí, algunas de conspiración, decían que el antídoto traía consigo la marca. Incluso muchos todavía lo dicen que aquellos que se colocaron el antídoto están marcados y prácticamente están condenados. Yo hice un video en este canal hablando de ese tema en específico sobre si el antídoto lo era o si una nueva cepa que salió después, si no estoy mal, llamada Omicron, era la marca, ¿no? Estuvimos reflexionando sobre eso. Desde mi punto de vista, desde mi investigación, yo compartía que, respetando, ¿no?, cualquier otra creencia y postura, de que el antídoto, por supuesto, no era la marca de la bestia. Y ahora lo vamos a entender por qué tengo esa visión. Vamos a escuchar este video sobre estos avances tecnológicos, que no es algo nuevo, hay que decirlo. Esto ya hace un par de décadas, más o menos, ya viene implementándose, ¿no?, por algunas empresas y cada vez va tomando más fuerza. De microchip desarrollado por la empresa británico-polaca Walletmore, ahora es posible pagar con la mano. En un futuro no se necesitará una tarjeta bancaria o el celular para pagar. En su lugar, simplemente se acercará la mano al lector de tarjetas y se efectuará el pago en cualquier lugar donde se acepten pagos sin contacto. Esto es algo que ya se viene hablando, ¿no? Se viene implementando, como lo decía, pero en el marco de la enfermedad global, esto tomó fuerza porque recordemos que la enfermedad se podía propagar a través del tacto, había que utilizar guantes, bueno, los tapabocas, y ahí tomó fuerza en esa situación las transacciones, las aplicaciones, pagar con el celular. Ya las tarjetas hace ratico ya tienen su chip, que solamente la colocas sobre estos dispositivos y ya te hacen el cobro. Estas tecnologías ya están bastante avanzadas. Lo que proponen esta y muchas otras empresas, porque no es la única, es que el proceso para pagar y hacer otro tipo de actividades lo llevemos por dentro, en un dispositivo, en la mano, que estos aparatos puedan leer, puedan detectar, y de esa forma podemos pagar. Esto lo muestra muy cómodo, evidentemente, porque ya no vas a tener que tener dinero efectivo, tarjetas físicas, sino que simplemente con pasar la mano ya está listo. Incluso el tema de las filas se va a minorar bastante. Esto se presenta, por supuesto, como un avance muy importante y beneficioso para todos. El chip pesa menos de 1 gramo y es un poco más grande que un grano de arroz. Está compuesto de un pequeño microchip y una antena recubierta de un biopolímero, un material de origen natural similar al plástico. La tecnología que utiliza Walletmore es la conexión de proximidad o NFC, el mismo sistema de pago sin contacto que usan los teléfonos inteligentes. Otros implantes de pago se basan en la identificación por radiofrecuencia, la tecnología que normalmente se encuentra en las tarjetas físicas de débito y crédito sin contacto. Para muchos, la idea de tener un chip de este tipo implantado en su cuerpo puede ser inquietante, pero una encuesta de 2021 hecha a más de 4.000 personas en Reino Unido y la Unión Europea encontró que el 51% de los entrevistados lo consideraría una opción. Bueno, ahí ellos ya empiezan a medir cómo reacciona la gente. Hay que decir que la mayoría de las personas, más allá de la encuesta que ella coloca allí, no se colocarían esto. Usted sale a la calle y hace una encuesta muy rápida y la gente desconfía de esto. Le van a decir, ¿cómo voy a colocar yo un chip dentro del cuerpo? Y bueno, si usted hace la encuesta en el ámbito religioso, que conocen del tema de la marca de la bestia, el anticristo, pues ahí sí que mucho menos. Por lo tanto, si bien esta tecnología se vende muy bien, se muestra muy beneficiosa, es normal que la gente desconfíe porque tener un aparato dentro con tu información, no sabes muy bien qué efectos podría tener físicamente el tener un microchip de estos. Se estaría perdiendo la privacidad, estaríamos constantemente siendo ubicados, ¿no? El tema de la ubicación, porque esto es un aparato tecnológico, y muchos argumentos que saca la gente para evitar ponerse un microchip de estos. Esa sería la respuesta en el contexto actual, ¿no?, donde
pues no lo vemos necesario porque para eso pagamos con el celular o con la tarjeta. Pero, ¿qué pasaría si esa pregunta usted la hace en un contexto donde haya una suma necesidad? Donde haya, por ejemplo, un ambiente de guerra, donde haya escasez de comida, donde haya inseguridad, donde haya falta de recursos, es decir, donde el sistema nos venda esta opción como quizás la única posibilidad de estar a salvo, la única posibilidad de alimentarnos, la única posibilidad de acceder al servicio de salud y la única posibilidad de tener seguridad. Si usted hace la encuesta en ese contexto, entonces ahí sí que la gran mayoría de seres humanos se lo van a colocar porque ellos van a querer, las personas van a querer suplir sus necesidades básicas. Entonces, esto aparece como una solución, pero todavía la necesidad fuerte y contundente no está. Poco a poco nos han ido acostumbrando, obviamente, pasamos del dinero 100% físico, luego poco a poco implementaron las tarjetas, hoy se hacen transacciones por aplicaciones, por el celular, las tarjetas son cada vez más tecnológicas, ¿no? Con microchip, pueden detectarlo a distancia, nos han ido acostumbrando hasta el punto en que ya no tengamos que tener nada simplemente con pasar nuestra mano. Pero falta la necesidad y ese es el elemento que el sistema necesita para que esto la gente pues lo acepte masivamente. El informe agregó que cuestiones como la invasividad y la seguridad son las principales inquietudes para los encuestados que se mostraron recelosos con la idea de implantarse este chip. Uno de los problemas que causa más preocupación con esta tecnología es que en el futuro se vuelvan más avanzados y contengan cada vez más datos personales, y a su vez, ¿cómo se garantizará que esta información está segura y no se puede rastrear? Otra tecnología para el pago sin tarjetas es la desarrollada por Amazon One. Con ella se puede pagar con la palma de la mano, acceder a la oficina o hacer cualquier tipo de checkout. La diferencia es que en este caso se utilizan los datos biométricos del usuario. De momento, la empresa ha experimentado esta tecnología en varios establecimientos que cuentan con unos lectores que escanean la palma de la mano. Por supuesto, esta tecnología no ha tardado en despertar dudas sobre la seguridad del sistema y las posibilidades que se abren en cuanto al uso fraudulento y la seguridad de los datos personales de los clientes. ¿Y tú te implantarías un chip para hacer los pagos sin necesidad de tarjeta? Únete a la conversación en los comentarios. Bueno, en los comentarios ustedes pueden compartir su opinión, pueden ahí expresarse si se colocarían un microchip de estos para hacer sus pagos, ¿no? Si lo ven necesario, si lo ven como una tecnología positiva para el futuro, ¿no? Para un futuro cercano, porque esto ya existe. Hay muchísima gente que tiene microchips. De hecho, muchas de las personas que están en altos puestos del poder, militares, algunos economistas, incluso políticos, ya tienen esta tecnología implantada. Y ellos van a ser digamos que los referentes en un momento determinado para que de ahí en adelante todo el mundo se coloque esto. Aquí la presentadora del video hablaba de que las preocupaciones de mucha gente era la invasividad y la privacidad. Obviamente porque estará dentro de tu cuerpo. Y la privacidad porque ¿cómo vas a poder controlar que no te ubiquen? Hoy en día usamos el celular para arriba y para abajo. Y el celular sabemos que nos pueden detectar muy fácilmente nuestra ubicación. Pero si uno quiere, no lo detectan porque tú puedes dejar el celular en tu casa y te vas a cualquier lado y ya ahí pierdes total conexión con la red. Nadie puede saber dónde estás. Pero ¿cómo hace usted con un microchip? Tendría que sacárselo y en algunas investigaciones se afirma de que es muy complicado sacárselo porque puede tener unos materiales que si se rompen por dentro incluso podrían llevarlo a la muerte al intentar sacarse el microchip. Entonces es un tema muy complejo y como lo decía ahorita, esto depende mucho del contexto en que se muestre. En este momento para nosotros es muy fácil decir no me lo coloco. Ni de juego ni de broma no me lo coloco porque no lo necesito. Pero haga la reflexión si esto se lo ofrecen y le preguntan en un contexto de extrema necesidad. Ahí es donde la reflexión nuestra debe hacerse. Debemos pensar en eso en un momento determinado. ¿Qué haríamos si esta es la única oportunidad de sobrevivir en un sistema futuro que llega, como el nuevo orden mundial, donde habrá control absoluto? Ahí es donde la reflexión nos invita, ¿no?, a que veamos en ese tiempo específico cuáles son las opciones, cuáles son las otras alternativas
que podríamos necesitar o que podríamos hacer para evitar esto. Y cuando se hablan de estos temas, inevitablemente se nos viene a la mente la profecía de Apocalipsis 13. Cuando se habla de la marca de la bestia, recordamos este mensaje, ¿no? Que es la profecía por excelencia que habla de este tema. Y este pasaje dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí Apocalipsis 13, cuando habla del falso profeta, de la bestia, es el capítulo que muestra el control final de esa organización oscura. Entonces, mire, dice que esa marca iría en la mano derecha, la mano, o en la frente. Entonces, aquí cuando vemos noticias como la del microchip, que vemos que se implanta en la mano, asociamos inmediatamente a esta profecía. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Aquí está el código 666 del programa oscuro de control, que a través de su nuevo orden mundial logrará controlar todos los poderes del mundo, económicos, político, militar, incluso el religioso, y solamente aquel que tenga ese número o esa marca podrá pertenecer a ese sistema y beneficiarse de todo ese paraíso, entre comillas, que el líder de ese nuevo orden mundial va a ofrecer. Entonces, cuando uno estudia esta profecía, ahí es donde nos damos cuenta, en primera instancia, que el famoso antídoto que se implantó desde el 2020 por el tema de la enfermedad no es la marca de la bestia. Solo con leer la profecía nos damos cuenta. Miren lo que dice acá. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí de entrada entendemos primero el contexto en el que se coloca la marca en términos del Apocalipsis. La marca es un proceso que la profecía coloca dentro de las señales o momentos que ella llama el fin del tiempo. Y quienes llevan a cabo ese proceso, según lo que dicta el Apocalipsis 13, es el falso profeta y el anticristo. Entonces aquí es donde tenemos que analizar. Cuando comenzó el proceso del antídoto, estaba el falso profeta y el anticristo obligando a la gente a colocarse eso. Por supuesto que no. Porque aquí lo que dice es que ellos hacían que todos se colocaran la marca. Todo el mundo. Y claro, si bien esto fue un movimiento masivo, gratuito, para que todas las personas se lo colocaran, no era obligatorio. Lo hacían ver como obligatorio, lo hacían ver como necesario, pero si usted quería, no se la ponía. Sé que en algunos países era más complicado por el tema de algunos trabajos, que si no presentabas el cartón de que te lo habías colocado y que tenías todas las dosis puestas, pues te podían despedir. Claro que habían situaciones complejas, pero podías escabullirte. Y vemos ya unos años después que ese proceso de aparente obligación para colocarse eso mermó. Ya hoy en día casi ni se habla de esa famosa enfermedad ni del antídoto. Y aquí hay otro punto clave. Y dice, y ninguno podía comprar ni vender sino solamente el que tuviese esa marca. Ahora yo pregunto, usted si tenía el antídoto podía comprar y vender al igual que el que no lo tenía. Entonces ahí entendemos lo que dice la profecía, ¿no? La marca es un elemento que usted necesita en el marco del nuevo orden mundial, cuando estén controlando el falso profeta y el anticristo, para usted poder acceder a las cosas que el nuevo orden mundial le da para que usted viva. En el 2020, cuando comenzó a suceder todo esto, si usted se lo colocaba o no, no le afectaba en sus compras o en sus ventas. Usted podía seguir viviendo normal. Porque, por ejemplo, usted iba a un establecimiento para hacer la compra de los víveres del mercado y usted no le pedían el cartón o que estuviese registrado en algún sistema de forma obligatoria para que pudiese comprar. No, usted entraba y normal. Lo más que le podían hacer era revisar que tuviese los elementos de protección, ¿no? El tapaboca y todo aquello. Pero no era obligación. Podíamos seguir comprando y vendiendo sin ningún problema. Podemos seguirlo haciendo. Entonces, ahí es donde lo que muchos afirman en algunas teorías de que era la marca no encaja con lo que dice la profecía. Esto no lo estoy inventando yo.
La profecía muestra una serie de elementos, de símbolos asociados a la marca. Y eso no se cumplió. Por lo tanto, como no se cumplió de la forma en que la misma profecía lo anuncia, hay que reevaluar y ver qué otra posibilidad de cumplimiento profético pueda existir que sí cumpla con esos requisitos. Si por ejemplo vemos el tema del microchip sí cumple con eso. Porque el microchip, si usted no lo tiene en un futuro, usted no podrá comprar y no podrá vender. Porque hoy en día, si usted no tiene una cuenta bancaria con una tarjeta o con una aplicación de celular, usted puede seguir comprando y vendiendo a través del dinero físico. Pero esa alternativa poco a poco va muriendo y cada vez se va acelerando más ese proceso. Quizás en unos pocos años, ya el que no tenga una tarjeta, una cuenta bancaria o una aplicación en el celular para hacer estas transacciones, le va a quedar muy difícil poder comprar y vender. Pero podría seguirlo haciendo porque alguien le puede prestar la tarjeta, el celular, es decir, ahí nos podríamos bandear. Pero en el momento que llegue un dispositivo que usted lo tenga dentro, que tenga sus datos y que solo usted pueda manejar de forma personal, porque usted no le va a tomar la mano a otra persona, se la va a arrancar, va a hacer su compra y después se la devuelve. Porque si la persona no puede ir con usted, no lo puede acompañar, no le puede hacer el favor de comprarle eso, usted va a estar inhabilitado para poder hacer transacciones. Entonces el microchip sí se ajusta más a esto que dice ahí. Y otra cosa, el microchip lo más seguro es que sea algo impuesto. Y ahí es donde se cumpliría cuando dice y hacía que todos se pusieran esa marca. Puede ser a través de amenazas, puede ser a través de una sugestión, de crear una necesidad profunda, posiblemente en un marco de guerra, de necesidad, de hambre, de violencia, inseguridad. Y ante ese panorama creado por el mismo sistema, este sistema, gobernado por el anticristo y el falso profeta, hará que usted se termine colocando eso. Y ahí sí encajaría el símbolo profético, más allá de un antídoto que puede tener otras consecuencias, pero, vuelvo y repito, desde mi punto de vista, de ninguna manera es la marca de la bestia. Pero, además de Apocalipsis, tenemos que citar a Parravicini. Parravicini tiene una psicografía muy interesante que es esta, de la hora 11. Si vemos, en la parte de arriba tiene un rostro, pero también vemos la figura de un 6, que es el mismo código del número 6 que habla Apocalipsis 13, ¿no? El 666. Los otros dos 6 están acá detrás. A la derecha vemos aquí circulitos pequeños que va subiendo y aquí vemos abajo el otro 6. Y aquí vemos un dedo, lo que parece un dedo, ¿no? Que también puede hacer referencia al proceso de la mano derecha o identificación biométrica, que también toda esta tecnología puede estar asociada a la marca. Luego, el mensaje nos dice, la cibernetización, esto es tecnología. Esta profecía nos ayuda a entender por dónde podría ir el tema de la marca que habla Apocalipsis. Esta psicografía ya nos habla de que la cibernetización será un elemento crucial al fin del tiempo para acceder a todo lo que necesitemos. Entonces nos dice el mensaje que la cibernetización será peste mortal humana sin cura. También puede estar haciendo referencia a que el proceso de avance tecnológico desbocado que estamos llevando también nos podría llevar a la destrucción. Dice la profecía de Daniel del Antiguo Testamento en el capítulo 12 que al final del tiempo la ciencia se aumentará. Y esto podría llevarnos también a una situación, como dice acá, una peste sin cura. Dice, su destrucción en el hombre será trastoque en el mundo, desesperado y ciego de la hora 11. Entonces, esta profecía o psicografía está ubicada en la hora 11, que es una de las 3 horas del fin que habla Parravicini, ¿no? Hora 10, hora 11 y hora 12. Y la hora 11 es la hora donde aparece el anticristo, donde aparece el falso profeta y donde estalla la Tercera Guerra Mundial. Es decir, vemos cómo encaja lo que ahorita yo estaba analizando de que muy seguramente la marca de la bestia será impuesta por estos personajes en un escenario de guerra o de posguerra más bien, porque después de la guerra es que queda pues toda la necesidad, ¿no? Y la miseria de un mundo destruido. Entonces miren cómo encaja el tema de la cibernetización con todos los símbolos de la hora 11, que son los mismos que habla Apocalipsis en Apocalipsis 13, ¿no? Estos dos personajes que se levantan en un mundo convulso y ellos traen como solución
la marca. Y la marca es tecnología, la marca es cibernetización. La marca es un elemento que utilizará el nuevo orden mundial para el control total. Y aquí otro punto importante es que dice que el hombre terrestre estará ciego de la hora 11. Esto yo interpreto que quizás la hora 11 esté sucediendo o estemos cerca de ella y cuando estén pasando los acontecimientos no nos demos cuenta, sino cuando ya tengamos todo encima. Porque cuando habla de cibernetización no solamente es microchip, es toda la tecnología. Y cuando la ciencia se aumente a unos niveles impresionantes, es porque aquello que decía Daniel en el Antiguo Testamento, que llegaría el tiempo del fin, quizás ese tiempo-espacio que anuncian las profecías, está muy cerca. Pero el fin del sistema, no el fin del mundo, no el fin del planeta, ni la humanidad, ni la vida animal, ni vegetal. Como ya lo hemos explicado en otros videos, las profecías no hablan del fin de la vida, el fin de la humanidad, el fin del planeta, no. Ellas hablan del fin del sistema que gobierna. Eso es lo que va a acabar. Ahora, entonces, usted dirá, bueno, entonces el microchip es la marca de la bestia. Y yo me atrevería a interpretar lo siguiente. Para mí el microchip es la materialización de la marca de la bestia. Es decir, que los seres humanos que se coloquen esa tecnología en un momento será porque el proceso de la marca, que ya fue impuesta hace mucho tiempo, logró consumirlos a tal punto que ya no logran escuchar su propia esencia interior y terminan sucumbiendo ante el sistema, terminan entregando sus espíritus al mundo material que controla. Para mí, el microchip es la guinda del pastel ante una humanidad materialista y ciega de todo esto. Es la materialización. Por supuesto, es una dimensión de la marca como tal. Pero yo en otras ocasiones he hablado que la marca tiene una dimensión mental y tiene una dimensión genética. Y ahora en lo que les voy a compartir vamos a entender por qué interpreto esta dimensión de lo que podría ser la marca de la bestia. Cuando nosotros vamos al libro secreto de Juan, que es el documento que revela el proceso de manipulación que ocurrió a partir del aborto, ¿no?, de la fuerza oscura en los universos, y cómo estas razas negativas en un momento quisieron crear, ¿no?, un humano, una quinta raza, una nueva raza humana para poder alimentarse de ella, ¿no?, para que esa raza les diera el poder de la luz. Y ahí es donde surgió la raza adámica, el Adán, como raza humana en los universos. De esto hemos hablado en muchos otros videos. Por lo tanto, no voy a profundizar en ese punto específico, sino que voy a compartirles unos apartes del libro secreto de Juan para que entendamos realmente qué es la marca de la bestia. Entonces por acá nos dice, los gobernantes cogieron a Adán y pusieron a Adán en el paraíso. Dijeron, come y alégrate, mas su placer es amargo y su belleza es perversa. Es decir, que una vez se crea el humano Adán, los gobernantes de esas razas posteriores al caos lo que hicieron fue crear un ambiente, un mundo, un paraíso en torno a esa raza humana física, material. Crearon un entorno material para que esa raza pudiese vivir y ellos tuviesen ahí pues controlado, ¿no? Controlado todo el proceso. Entonces nos dice que ese paraíso es de un placer amargo y una belleza perversa. Su placer es una trampa. Sus árboles son malvados, su fruto es veneno mortal, su promesa es muerte. Es decir, que todo lo que ellos crearon alrededor del Adán como sistema o como paraíso, como ambiente para que esa humanidad se desarrollara, lo que haría era mantener al Adán controlado para que no pudiese de alguna forma salírseles de esos límites o de esa estratagema de control que ellos implantaron. Fue un sistema diseñado para destruir al Adán lentamente, para que nunca saliera de ahí. Entonces pusieron su árbol de la vida, el árbol de la vida de ellos, en medio de ese paraíso. Y dice el Salvador a Juan, el evangelista, yo te enseñaré el secreto de su vida tal como está relacionado con el plan que idearon y la naturaleza de su espíritu. Entonces la raíz de su árbol es amarga. Sus ramas son muerte, su sombra es odio, una trampa hay en sus hojas, sus capullos son un ungüento malo, su fruta es muerte, el deseo es su semilla
y brota en la oscuridad. La morada de los que prueban de este árbol es el infierno y la oscuridad es su lugar de descanso. Entonces los gobernantes crearon un paraíso y en medio colocaron un árbol. Estos son símbolos, no nos vayamos a imaginar el famoso paraíso de cuentos de niños que nos enseñan desde el colegio, con todo muy bello, muy bonito, y en el centro un árbol literal. No, estos son símbolos. Ellos lo que crearon alrededor de la raza adámica, la raza humana, es un mundo material. Y la humanidad, dentro de ese mundo material, nunca conocería la luz, porque ellos se encargarían de mantenernos sumidos en su trampa de oscuridad. Por eso describe a ese árbol, habla de sus frutos, de su semilla, de sus hojas, que todo es negativo, todo es perverso, para destruir al Adán. Y ese árbol que ellos colocan en el medio tiene varias dimensiones. Cada vez que nosotros nos alimentamos del sistema, de la sabiduría del sistema, de la espiritualidad del sistema, de los conocimientos del sistema, de los placeres del sistema, de las pasiones del mundo, es decir, todo lo que el sistema ofrece es el árbol que produce placer. Ejemplo, cuando una persona tiene mucho dinero, ahí está consumiendo de los placeres del mundo, de lo material. Cuando una persona es muy promiscua y busca el sexo, la diversión, el vicio, cuando una persona se sumerge en la falsa espiritualidad del mundo, está comiendo de ese árbol. Ese es su árbol del conocimiento, el árbol de la vida, que realmente es el árbol de la muerte, que ellos implantaron en medio del paraíso. Y en la medida que la humanidad se alimente de eso, se está destruyendo. Pero los gobernantes estaban delante de lo que ellos llaman el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es en realidad el pensamiento posterior iluminado. Se quedaron allí para que Adán no contemplara su plenitud y descubriera así la vergonzosa desnudez del propio Adán. O sea que aparte de ese falso árbol de la vida que estaba en medio del paraíso de ellos, había otro árbol. Estos son símbolos. Y ese otro árbol tiene que ver con el conocimiento del bien y del mal, que realmente, como dice acá, es el pensamiento posterior iluminado. El pensamiento posterior iluminado es una condición que fue escondida dentro del Adán. Cuando se crea la raza humana del Adán, en esa creación intervinieron razas negativas, pero también intervino la luz. Y la luz intervino con su genética, con su espíritu y con el pensamiento posterior iluminado. Es decir, depositaron la genética luz para que ese cuerpo conservara modelos originales. Insuflaron en esos cuerpos que al principio no se movían el espíritu luz para que esa humanidad fuese más poderosa que los gobernantes, porque tenía espíritu encarnante, podían llegar a la luz. Y a su vez se le insufló o se colocó dentro del Adán un pensamiento posterior iluminado. ¿Por qué? Porque ellos sabían que a pesar de que el Adán tenía el espíritu y la genética luz, también tenía la genética oscura y tenía el Bao, el gen del error de estas razas negativas. Es decir, esta humanidad sería una humanidad que tendería fácilmente a equivocarse, tendería fácilmente a alejarse de las leyes originales. Y veamos nuestro comportamiento. Nosotros nos equivocamos con facilidad porque dentro de nosotros fue inoculado el error. Y como la luz sabía esto, nos dio una herramienta para que pudiésemos levantarnos de esa equivocación. Y es un pensamiento posterior. ¿Qué es el pensamiento posterior iluminado? Cuando usted se equivoca, recuerde los momentos en que usted ha fallado y usted ha dicho, no debía hacer eso. Fue infiel, recayó en un vicio, agredió a alguien, fue mentiroso. No sé, recuerde cualquier cosa que le haya dolido. Ese arrepentimiento, esa reflexión, ese pensamiento que usted tiene después de equivocarse y ese pensamiento que lo invita a corregir, la necesidad de corregir, de levantarse, de no volver a equivocarse, ese es el pensamiento posterior iluminado. Cuando usted se arrepiente y corrige. Si nosotros no tuviésemos esa herramienta, fuese muy complicado, porque uno comete el error, agrede a alguien o lo que sea, y uno, bueno, no me importa. No surge el pensamiento de arrepentirme, ni de pedir disculpas, ni de rectificar. Imagínense si eso no lo tuviéramos. Constantemente fallaríamos y nunca reflexionaríamos sobre nuestros fallos, sino que siguiéramos para adelante destruyéndonos. Bueno, esa herramienta
de pensamiento fue escondido dentro de nosotros, en nuestra genética luz. Y en la medida que un ser humano se limpie del error, de los vicios, esa herramienta va a aflorar con mayor facilidad. Pero también la podemos perder. En la medida que un ser humano se contamine hasta unos extremos inimaginables, puede llegar a convertirse en un sicario que el primer muerto le va a doler y va a decir, uy, ¿qué hice? Me arrepiento. Pero cuando vaya por los 30, 40 muertos, ya no siente nada, porque ahogó la herramienta luz que se nos dejó para salir del vaho. Una herramienta que el programa oscuro codicia y busca destruir o ahogar en nosotros, porque ellos saben que nosotros permanentemente queremos avanzar, queremos corregir. Si ellos logran ahogar esa condición, nos tienen completamente controlados, porque no hay forma que nosotros rectifiquemos el camino. Entonces esa fue la estrategia de la luz. Y dice que ese pensamiento es en el símbolo un árbol, que está también en el medio del paraíso. Entonces si nosotros llevamos el símbolo a nuestro interior, hablaba ahorita que está escondido en nuestra genética, en las células, y la genética está en el nucleótido, es decir, está en el medio de las células, en el núcleo celular. Ahí está escondido como memoria luz ese pensamiento posterior iluminado, que podemos acceder también a través de la conexión con el corazón. Nuestro corazón se conecta con el corazón de todas nuestras células y ahí fluye la sabiduría desde adentro hacia afuera. Es decir, que el corazón también está en el medio del paraíso, porque está en la mitad del cuerpo, pero si nosotros vemos los 7 logosoles, el corazón es el cuarto, está en la mitad del espíritu, por así decirlo. Entonces vemos cómo todos los símbolos tienen relación. Dice acá, yo fui el que empero les hizo comer. ¿Recuerdan la historia del Génesis cuando dice que Jehová le prohibió a Adán y Eva comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? Y siempre creímos, porque así se nos contó y así se manipuló en el Génesis, que fue el diablo convertido en serpiente quien les hizo comer para que ellos desobedecieran a Dios. Cuando leemos el libro secreto de Juan, entendemos que ese falso Dios del Antiguo Testamento realmente es el programa oscuro. Y quien hizo comer de ese fruto prohibido no fue ningún diablo ni ninguna serpiente, sino fue el Salvador, el programa de la luz. Entonces, cuando Adán y Eva comieron del fruto, dice el Génesis, fueron abiertos sus ojos y no murieron, como decía el falso Dios, que si comerían de eso morirían. Ellos no murieron, al contrario, se dieron cuenta de la manipulación y bueno, ahí Jehová tuvo que sacarlos corriendo ahí para que no corriera peligro su plan. Yo fui el que empero les hizo comer. Yo le dije al Salvador, Señor, ¿no fue la serpiente la que ordenó a Adán que comiese? Porque Juan tenía la misma historia que a nosotros nos han contado desde pequeños, que fue la serpiente mala la que los engañó. El Salvador se rió y dijo, la serpiente, es decir, el programa oscuro, que sería la verdadera serpiente, les ordenó que comieran de la maldad, la preñez, la lujuria y la destrucción, para que Adán fuera de utilidad a la serpiente. Es decir, que ese paraíso que ellos crearon en torno a esta humanidad era precisamente para que esa humanidad comiera del mal y se contaminara. Y así el Adán fuera de utilidad a la serpiente. En la medida que nosotros nos degeneramos, nos convertimos en seres útiles para el programa oscuro, porque perpetramos su sistema. ¿Por qué el sistema les funciona? Porque hay una humanidad que está sometida y como estamos sometidos a él, lo hacemos funcionar. En el momento que una parte importante de la humanidad se despierte de todo esto, el sistema cae. El sistema funciona porque nosotros lo hacemos funcionar. Por eso, como dice ahí, somos de utilidad a la serpiente. Adán sabía de la desobediencia contra el primer gobernante, porque el pensamiento posterior iluminado dentro de Adán restauró la mente de Adán para que fuera mayor que la del primer gobernante. Es decir, que quien le mostró a Adán que no debía obedecer a ese primer gobernante fue el pensamiento posterior iluminado. Él lo sabía, él se dio cuenta y podía pensar más claramente que estos engendros, por eso él se levanta más poderoso. Pero cuando hablo de Adán no estoy hablando de un hombre, recuerden, estamos hablando de una humanidad. Esto que narra el libro secreto de Juan no es en la tierra, esto pasó en mundos anteriores a la tierra. Solo que aquí se repitió el proceso cuando ellos llegan en la caída, en la rebelión, y encuentran una humanidad en desarrollo. Ellos llegan y hacen nuevamente la manipulación.
Pero esto que relata el libro secreto de Juan fue en otros mundos, antes del planeta Tierra, donde se originó la raza adámica y todo aquello, y ellos ahí es donde hacen todo este proceso de manipulación. Posterior a esto, cuando la raza adámica se expande por el universo, comienza a ser sembrada en planetas como el nuestro, para que estas humanidades comiencen su proceso de ascenso. Pero estas razas negativas, que también comenzaron a expandirse por el universo, llegaron a mundos donde habían humanidades iniciales y ahí hicieron toda su destrucción. Entre esos mundos llegaron a la Tierra. El primer gobernante a su vez quería recuperar el poder que él mismo había pasado a Adán, así que arrojó olvido sobre Adán. Yo le dije al Salvador, ¿qué es este olvido? El Salvador dijo, no es como Moisés escribió y tú oíste, pues él dijo en su primer libro, hizo que Adán quedase dormido, más bien este olvido hizo que Adán perdiera todo el sentido. Así dijo el primer gobernante a través del profeta, y haré que sus mentes sean lentas para que no puedan comprender ni discernir. Y ahí está la marca de la bestia. La marca de la bestia, es decir, la bestia es Yaldabaoth. La bestia es el padre de la fuerza oscura, desde su origen en la creación. Y la marca que esta fuerza oscura colocó en la raza adámica, primero su genética, al inocular en nosotros el germen del error. Si nosotros tendemos al error, a violar la ley luz, ya estamos marcados. Es decir, hay en nosotros una tendencia en hacer el mal, pero no por naturaleza, sino por manipulación. Entonces ahí está la marca. Y además de eso, como dice acá, ese programa oscuro insertó en nosotros el olvido, hizo que nuestras mentes sean lentas. ¿Para qué? Para que no podamos comprender ni discernir. Ahí estamos marcados también, en la genética y mentalmente. Entonces, ¿cómo sucede esto? Usted toma un libro o tome la Biblia, por ejemplo, y muchos me han preguntado, y esto también me ha pasado a mí, esto es algo que nos pasa a todos. Mira, yo leo la Biblia, ya yo escuché de que Jehová es un falso Dios, me agrada el mensaje de Jesús, pero yo a veces leo ciertos pasajes que yo no sé si están hablando de Jehová o están hablando del Dios verdadero. ¿Cómo puedo yo saberlo? ¿Cómo puedo interpretar eso? Eso lo que está demostrando en nosotros es la falta de comprensión y discernimiento. Y estoy poniendo un ejemplo tonto, porque si usted no entiende un pasaje bíblico, pues no es tan grave. Lo grave es cuando usted se está equivocando en su vida, usted se está haciendo daño o le está haciendo daño a alguien y usted no puede comprender ni discernir eso, no se da cuenta, no nos damos cuenta. Y seguimos para adelante en el error y no podemos reflexionar en el momento que estamos haciendo la equivocación. Tendemos a ese error. Entonces ahí estamos demostrando que tenemos la marca de la bestia. No es necesario esperar al microchip. Simplemente con lo que acabo de mencionar que revela el libro secreto de Juan, entendemos que dentro de nosotros hay un programa de oscuridad que fue insertado desde que el Adán surgió. Pero también nos revela el libro secreto de Juan que dentro de nosotros fue sembrada la semilla luz en la genética, en nuestro pensamiento y en nuestro espíritu. De hecho, la herencia luz es mucho más poderosa. Lo que pasa es que nosotros practicamos más o le damos más fuerza a la memoria de oscuridad que hemos grabado. Nosotros no somos oscuridad por naturaleza, somos luz por naturaleza, pero fuimos intervenidos en nuestros cuerpos y por eso tenemos ese gen del error o la marca de la bestia. Entonces el microchip en el presente, ¿qué es? Porque esto es tiempo pasado, es la conclusión de ese programa oscuro en nosotros a través de un dispositivo que lo que hace es terminar el control, es decir, poner la cereza al pastel. Y ahí es donde el anticristo y el falso profeta van a determinar y decir, este que tiene la marca es mío. Estos que están marcados son del sistema, son del nuevo orden mundial, son del programa oscuro. Estos se van a ir con nosotros. Esa es la diferencia. Pero la marca está en todos. Y el pensamiento posterior iluminado está en todos. En la medida que nosotros le demos más fuerza a la memoria luz, cuando llegue el momento de la marca física, ahí nosotros sabremos comprender y discernir
porque habremos despertado eso en nosotros y seguramente tendremos otro pensamiento y otras acciones. Asumiremos esa situación de forma diferente. O quizás nos estemos preparando desde ahora para cuando eso llegue, tener otras alternativas. Quizás sembrar, gestionar tierras, comenzar una alimentación diferente, contemplar la idea de en un momento determinado ir a vivir al campo, unir esfuerzos con otras personas para que llegado el momento podamos sustentarnos. Es decir, hay muchísimas cosas que se pueden hacer para evitar ese control total del sistema a través del chip. Pero ¿quiénes podrán hacer eso? ¿Quiénes podrán tener esa visión? Aquellos que se hayan preparado para poder comprender y discernir. Entonces ahí no le estarán dando fuerza a la marca de la bestia, sino le estarán dando fuerza a la memoria luz que tenemos desde el origen. Eso es lo que destruye la famosa marca de la bestia. Entonces aquí para concluir dice, entonces el pensamiento posterior iluminado se escondió dentro de Adán. El primer gobernante quería tomarla del costado de Adán, mas el pensamiento posterior iluminado no puede ser aprendido, no lo pueden tocar, porque es una memoria luz, eso no es físico. Si bien la oscuridad la persiguió, no la aprendió. Ellos persiguen ese pensamiento posterior iluminado, buscan ahogar eso para que la humanidad no se levante. Ese es su estratagema. Entonces, aquí con esto que he compartido se entiende, primero, por qué la marca de la bestia no era el antídoto. También estudiamos un par de profecías para comprender eso, ¿no? Comprender un poco más qué es lo que realmente dice la profecía que puede suceder, ¿no? Porque esto es una interpretación que puede acercarse a la realidad o puede que no estemos viendo algunas otras cosas. Lo que es importante es entender cada elemento, cada símbolo y ver el cumplimiento en la medida que vaya sucediendo. Tocamos el libro secreto de Juan para que comprendamos que el proceso de marcación como símbolo es algo que tenemos desde que la fuerza oscura intervino a la raza adámica. Ahí ya estamos marcados. Pero también se nos depositó una herramienta muy poderosa para levantarnos de eso. ¿Cuál vamos a ejercitar más? ¿Cuál vamos a pulir más? ¿Cuál vamos a fortalecer más? Y en la medida que vayamos fortaleciendo una de las dos, eso va a determinar nuestro accionar y nuestro pensamiento en un momento de crisis. Si hemos ejercitado la memoria luz, quizás ese control absoluto que llegará con el nuevo orden mundial no nos tocará. Pero si hemos ejercitado más la marca de la bestia, cuando llegue el microchip, seremos de los primeros en colocárnoslo. Y como decía en la noticia, mucha gente ya lo está haciendo y había mostrado una encuesta de que un 51% por allá en Europa estaban de acuerdo con eso. Eso quiere decir que hay una gran parte de esta humanidad materialista que se lo va a colocar. Solo ellos están esperando y preparando el escenario apropiado para imponer todo esto. Este es un tema siempre interesante para reflexionar y estas noticias nos ayudan a entender que esto es real, esto ya viene, esto ya está. Solo se necesita el ambiente adecuado y muchos correrán a colocárselo. Bien, es un tema que siempre es interesante. Quería compartirles esta reflexión, conocer un poco más acerca del tema profético y del tema de la marca de la bestia. Por el momento no es más. Si les gustó este video, les agradecería su like, la suscripción y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión.